En el invierno de 1823, el pueblo de Salem, Maine, se encontraba cubierto por una espesa capa de nieve, con sus calles desiertas y un silencio inquietante que envolvía cada rincón. Las noches eran frías y largas, pero la verdadera oscuridad se cernía sobre el convento de Santa Clara, donde la Madre Superiora Agnes Thorne había hecho del secreto su mejor aliado. En este lugar, la fe era venerada, pero bajo su fachada se escondían sombras de un horror inimaginable. Desde que el convento abrió sus puertas, comenzaron a ocurrir extrañas desapariciones. Primeras víctimas, huérfanos vulnerables y monjas novicias, que antes de perderse entre los muros de piedra caliza del convento, habían mostrado signos de desasosiego, un comportamiento que parecía advertir sobre peligros ocultos. Ellas estaban cambiando, susurraban los vecinos. Se les veía diferentes, como si los ojos de la Madre Superiora las siguieran incluso en sus sueños. Sin embargo, el verdadero horror solo se revelaría mucho después, cuando un investigador audaz se adentró en los antiguos archivos documentales. Entre registros amarillentos se descubrieron informes ocultos que contenían las primeras alarmas sobre las prácticas de la institución. Se habla de experimentos médicos, anotó en su diario, temblando, al leer frases que describían tratamientos crueles, como el uso de hierbas que inducían a la tisis en individuos ya débiles. Esas palabras crujieron en su mente, como hojas secas en un bosque desolado. Los rumores comenzaron a circular en la comunidad, y los ecos de la preocupación se hicieron más intensos. Historias de ritos extraños, de murmullos en las noches de vísperas, se convirtieron en leyendas urbanas entre el pueblo. Pero lo peor aún estaba por llegar. La conexión entre el convento y las autoridades locales se volvió evidente. Documentos de correspondencia entre la iglesia y funcionarios del gobierno revelaron que se silenciaban las voces de quienes se atrevían a hablar. Amenazas y represalias, describió un testigo, su voz quebrada por el miedo mientras relataba cómo se habían apoderado de sus amigos cercanos. A medida que las piezas del rompecabezas iban encajando, un descubrimiento atroz se presentó. En una de las excavaciones en el convento se hallaron tumbas sin marcar. La tierra fría ocultaba a tantas almas perdidas, un sacrificio inesperado para mantener la fachada de caridad. Estas revelaciones enviaron un escalofrío a través del pueblo, y la fe que había sostenido a la comunidad a lo largo de los años comenzó a desmoronarse. Así, en este invierno marcado por la inquietud, el oscuro legado del convento de Santa Clara comenzaba a emerger como una sombra en la historia de Salem, dejando a la familia Blackwood y a todos los demás ante la cruda realidad de un pasado que amenazaba con devorarlos. La noche caía sobre Salem como una manta oscura y pesada. El aire estaba helado, como si las almas perdidas del convento de Santa Clara fueran los mismos cristales de escarcha que ahora adornaban las ventanas de las casas. Sin embargo, el pueblo no podía ignorar la angustia que crecía con cada susurro y cada conmoción que agitaba sus corazones. Los Blackwood se reunieron en la sala de su hogar, con los ojos reflejando miedo y confusión. ¿Quién más ha desaparecido?, preguntó William, el hijo mayor, con la voz temblorosa. Al mirar a su madre, su angustia se tornó ira. No podemos quedarnos de brazos cruzados.
Debemos averiguar qué está ocurriendo en ese convento. Esa misma noche, tras mucho deliberar, decidieron regresar al convento, pero no como antes, con la esperanza de hallar a quienes habían desaparecido. Esta vez iban armados con el testimonio de un anciano que había sido médico en el pueblo y que, angustiado por lo que había presenciado, decidió hablar. Recordó cómo en medio de la nebulosidad invernal, las novicias eran llevadas a la sala de enfermería, donde podían escuchar gritos ahogados y lamentos. Experimentaciones, murmuraba. Todo para someterlas, para convertirlas en lo que no eran. El día que entraron al convento, la atmósfera era palpable, una mezcla de temor y determinación. Las paredes de piedra caliza parecían cerrarse sobre ellos. Se adentraron en los pasillos, donde el eco de sus pasos resonaba como un lamento. Se dirigieron a la sala de registros antiguos, esperando encontrar más que los informes de desapariciones. En su búsqueda, el corazón les latía al ritmo del púlpito resonante de la iglesia, y así fue que encontraron un viejo libro de registro, escondido bajo numerosas capas de polvo. Las páginas estaban llenas de nombres, anotaciones, y lo que verdaderamente los atrapó fue otro relato: tratamientos de melancolía, cultivos experimentales, heridas físicas. La voz del anciano resonaba en sus cabezas. Eran pruebas, manipulaciones para volver a las novicias más sumisas. Al leer esas palabras temerosas, un escalofrío recorrió la espalda de todos. De repente, un grito estalló en el aire. Provenía del pasillo. La familia Blackwood se miró, aterrorizada, y se apresuraron hacia el origen del sonido. Aumentaron el paso, el pulso acelerado. Al voltear la esquina, encontraron a una joven con una mirada desquiciada. Su vestidura de novicia era un lamento en sí misma, empapada en lágrimas y como si todo en su mundo se estuviente. Se debatía entre el miedo y la razón. «Ellos vienen por mí», chilló, estrellando sus manos contra la pared. No puedo ser parte de sus ritos». La escena era desgarradora. La joven cayó al suelo, la nueva víctima del horror que el convento albergaba. En ese instante, como si el universo hubiera colapsado, los Blackwood notaron un detalle escalofriante. En la parte de atrás de la habitación, una puerta se abrió, dejando escapar una ráfaga de aire helado. Del interior emergió otra figura, la Madre Superiora Agnes Thorne. Su risa fría reverberó como un eco ominoso en sus corazones. «Pensaron que podrían escapar de nosotros», dijo con una voz suave pero penetrante. Lo que sucedió a continuación fue rápido e indescriptible. Se escucharon gritos, ruidos de madera contra el suelo, y el terror se convirtió en una oleada creciendo. La oscuridad se apoderó de sus mentes, y en un abrir y cerrar de ojos, la Madre Superiora señaló hacia el libro de registros, ahora abierto para todos. Sabían lo que hacían, ¿verdad? La tensión era palpable. El horror no era solo de desapariciones, era una historia entrelazada con la historia de la iglesia misma. Las autoridades, los vecinos, todos habían estado en complicidad. La escena quedó congelada en su mente, y justo antes de que el caos estallara otra vez, un grito resonó en el aire, como un tormentoso trueno. La sangre habla de traiciones. Era el anciano médico, que apareció al final del pasillo, súbitamente desencadenando una cadena de ecos. Mientras lo miraban, comprendieron que el horror del convento era más profundo de lo que jamás imaginaron. Las puntas de sus dedos
comenzaron a temblar y una pregunta quedó flotando en el ambiente. ¿Cuántas almas perdidas había realmente en el convento de Santa Clara? Las verdades que emergían marcaban un camino tenebroso que no podían ignorar. Una sombra más grande acechaba en la oscuridad. La escena quedó congelada en su mente, y justo antes de que el caos estallara otra vez, un grito resonó en el aire como un tormentoso trueno. La sangre habla de traiciones. Era el anciano médico que apareció al final del pasillo, súbitamente desencadenando una cadena de ecos. Sus ojos estaban llenos de terror y urgencia. «¡Rápido! Deberían irse de aquí», gritó, acercándose a ellos a pasos livianos, como si cada movimiento pudiera desatar la ira de la Madre Superiora. «No hay tiempo. Deben ver lo que yo he visto». Temblaba, no solo por el frío que llenaba el convento, sino por el horror que confirmaba lo que todos temían. Los Blackwood se acercaron, sus corazones palpitando desenfrenadamente. «¿Qué es lo que sabes?», preguntó William, con el nudo en la garganta. El anciano, con sus manos temblorosas, sacó un papel arrugado de su abrigo. «En los archivos», susurró, «he encontrado una lista de nombres que no deberían estar aquí. Novicias, y no solo eso, personas de otras instituciones. Aquí, este lugar no es simplemente un convento». Sus manos temblaban mientras desplegaba el papel. «Mire», murmuró señalando una anotación. El frío en la sala se intensificó. Ellos experimentaban con hierbas, con rituales. Y hay más. Su voz se quebró al hablar de los ritos. Ritos de sanación, sí, pero también de dominación. Buscaban almas y control sobre ellas. Los ojos de la joven novicia brillaban con lágrimas mientras escuchaba, y su voz quebrada se unió a la de él. No solo desaparecieron a las novicias, también a los que se atrevían a protestar. Este convento ha operado bajo el velo de la fe, pero hay mucho más en juego. Hombres y mujeres de la comunidad ya no están. Todo bajo este techo. Las revelaciones atravesaron, como dagas, el corazón de la familia Blackwood. Los gritos de dolor resonaban en su mente. ¿Y las autoridades?, preguntó la madre de William, incrédula. ¿Ellos saben esto? Más que saben, colaboran, respondió el anciano con furia contenida. Cartas entre la Madre Superiora y el obispo revelan una red de complicidad. Esto no solo pasa aquí. Lo han extendido a otras parroquias. Venden cuerpos a instituciones para sus experimentos. Medicina, con esos cuerpos inertes. Ganar dinero. Su rostro se torció en asco. No estamos hablando de fe, sino de corrupción y negocio. En ese momento, el aire se volvió más denso. El silencio parecía gritar. La voz del anciano se volvió más ferviente, como un predicador de un mensaje desesperado. Mire los registros. Este convento ni siquiera es el único. Son múltiples lugares donde esto ocurre. El ecosistema de la fe ha sido corrompido, transformando una búsqueda de redención en un abismo de horror. La Madre Superiora Agnes Thorne se acercó lentamente, pero el eco de su risa rebotaba aún en la habitación. Y creen que pueden escapar del conocimiento que han adquirido. El saber puede ser un arma y puede condenarlos, advirtió. Su mirada era afilada, como un cuchillo. Pero lo que no saben será su mayor perdición. El anciano sacó un cuaderno desgastado, con el sello del convento. La verdad podría ser su salvación. Aquí están los registros de los que han desaparecido. Sus historias han sido cuidadosamente borradas. Un estremecimiento recorrió la habitación al escuchar esas palabras.
Sin embargo, justo cuando todo parecía alcanzable, un grito sobrenatural resonó, un eco distante de dolor que hacía vibrar los muros de piedra caliza. No, no puede ser. La novicia se desmayó y el anciano guardó silencio. La familia Blackwood, petrificada, sintió un horror sin límites al darse cuenta de que muchos no solo habían sido llevados a la oscuridad de la desaparición, sino que aterradoramente algunos regresaban a este lugar, transformados en sombras de lo que una vez fueron. El sonido de pasos acompañados de susurros comenzaron a llenar el aire, acercándose. La realidad se volvió un laberinto de terror. ¿Qué sucede? ¿Qué están haciendo?, se preguntó la madre, entendiendo que enfrentaban algo mucho más grande y oscuro. La luz comenzó a parpadear y el aire se volvió irrespirable. Un nuevo grito resonó, esta vez familiar. El corazón de la familia Blackwood se detuvo. ¿Podrían ser las almas de los que habían desaparecido? Los murmullos se hacían más fuertes y el anciano gritó, «Los cuerpos han regresado. Ellos saben lo que ocurrió, pero nunca olvidarán. Lo que queda aquí no puede...». Y con ese grito ahogado, la atmósfera se tornó densa. La sombra del convento de Santa Clara comenzaba a cobrar vida. Y en ese instante, la pregunta flotó sobre todos. ¿Qué cosas vendrían después? La atmósfera se volvió espesa, casi palpable, como si el aire mismo se hubiera vuelto más pesado con el horror que llenaba aquella sala. Los Blackwood y el anciano médico se miraron, la tensión vibrando entre ellos como si el lugar compartiera un secreto inconfesable. ¿Qué más hay allí fuera?, susurró William, su voz temblando de ansiedad. No esperaban una respuesta clara, pero la urgencia de ser advertidos apremiaba. La novicia, temblando y llena de lágrimas, dejó caer su mirada al suelo. Ellos alteraron nuestras mentes, nos hacían olvidar cada ritual, nos tenían sujetas y les daban lo que querían. Su voz era un hilo quebrado, saturado de miedos no expresados. Utilizaban hierbas, mezclas que hacían que sintiéramos cosas extrañas. El anciano se arqueó hacia adelante, atrapando su atención. ¿Has visto esto, hijo?, sacó un documento arrugado y amarillento de su abrigo. Era una carta, con un sello que llevaba el emblema del convento. Este fue un informe dirigido al obispo, un plan de acción sobre cómo manejar a las novicias más rebeldes. Mencionan sustancias que provocan obediencia. Cualquiera que cuestionara simplemente se desvanecía. Las palabras se deslizaron en el aire, como un veneno. Cada frase resonó en sus corazones. ¿Qué acciones tan monstruosas se habían llevado a cabo bajo el velo de la fe? Las paredes, frías y calladas, parecían escuchar con atención. Escuché que algunas de nosotras podrían ser vendidas para experimentos en instituciones, continuó la novicia, temblando al recordar sus propias pesadillas. Lo que tenían en mente era más profundo que simplemente deshacerse de nosotras. Eran pruebas para cosas que no puedo describir. Y mientras todo eso sucedía, el pueblo miraba hacia otro lado. Sus autoridades eran cómplices. El anciano dio un paso adelante, su voz con un giro de indignación. Sabían de esto. Les importaba más lo que podría ocurrir con sus posiciones que las vidas en estas 4 paredes. Cartas ocultas, acuerdos bajo mesa. El miedo ha mantenido a todos a raya. La tensión se espesaría aún más. El aire estaba colmado de secretos no revelados. ¿Y si hay más conventos como este?, preguntó la madre de William, atrapada entre el horror y una desesperada necesidad de verdad.
¿Está esto realmente extendido? Más de lo que creen, afirmó el anciano, mientras preparaba su respuesta. Recuerden esos nombres que están en el libro. Cada uno de ellos podría estar vinculado a lugares como este, repartidos por la región. Con un movimiento le pasó el papel a William. Era una lista, nombres que parecían arrastrar un peso, de gente desaparecida de otras comunidades, todos con historias similares. Esto no es solo el convento de Santa Clara, es una red más amplia. Un escalofrío recorrió el cuerpo de William al mirar esos nombres. Antes de que pudiera procesar la revelación, un grito desgarrador surgió del fondo del pasillo, haciendo que todos los presentes se congelaran. El eco reverberó, como una campana de muerte. ¡Ayuda! ¡Socorro!, gritaba alguien, y el sonido reflejó el pánico y la desesperación como un espejo roto. Sin pensarlo, los Blackwood y los ancianos se lanzaron a la carrera hacia el sonido, cada paso más rápido que el anterior. Mientras corrían, la luz comenzó a parpadear, y las sombras parecían alargarse como si tuvieran vida propia, danzando sin control. Al llegar al final del pasillo, encontraron una puerta entreabierta. Desde allí, una figura se abalanzaba. Era una novicia desaliñada, con una mirada llena de terror. «No puedo. Están viniendo por mí. Los rituales nunca cesarán», gritó mientras caía al suelo, las lágrimas rodando por su rostro pálido. Detrás de ella, una sombra se cernía, una sombra que parecía a la vez humana y monstruosa. Emanaba un aura oscura. Era la Madre Superiora Agnes, con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Tienen curiosidad por los secretos que decidieron ignorar? Todo tiene un precio, dijo, sus ojos destellando con una mezcla de locura y avaricia. «Nunca se irán de aquí, no ahora que saben». La novicia gritó más fuerte. «No pueden, no deben quedarse, ellos siempre regresan». Pero el caos se desató. Las luces titilaron nuevamente, y la figura de Agnes avanzó con una gracia terrible, como si el aire mismo le hiciera un camino. Lo que saben les hará buscar la verdad, pero ¿qué tan dispuestos están a pagar el costo de ello? Los Blackwood sintieron que la tierra temblaba bajo sus pies. La desesperación creció. ¿Qué harían ahora? ¿Qué verdad tan aterradora iba a ser desvelada? La habitación estaba llena de gritos y sombras. En ese instante, la revelación de lo que se escondía en la oscuridad creció más grande que ellos. ¿Quién era realmente la Madre Superiora? ¿Y qué la ataba a esta red de horror que amenazaba con engullirlos? La pregunta quedó flotando, aterradora y apremiante. ¿Qué pasaría si las sombras no solo se escondían en el convento, sino en el mismo corazón del pueblo? En ese instante de terror, cuando la figura de la Madre Superiora Agnes se acercaba, una verdad abrumadora golpeó a los Blackwood. No solo ella era un rostro del horror, era también el símbolo de un sistema, uno que se había tejido en la comunidad misma. Las sombras en la habitación parecían cobrar vida, y el aire era tan denso que se podía palpar. «Dios nos salve», gritó la novicia, su voz llena de desesperación. Antes de que pudiera continuar, el anciano médico, tembloroso y alerta, se inclinó hacia los Blackwood. La lista que te mostré, William. Hay algo más que deben». «Saber», recordó, su voz un susurro entre la tormenta creciente. Con manos temblorosas, el anciano sacó un viejo libro de su abrigo. Las páginas amarillentas parecían crujir en el silencio. «Lo encontré entre los archivos, un documento nunca visto, algo que han mantenido oculto durante años. Este es un informe que llegó a mí
y a otros, exclamó con pánico. William y su familia se acercaron lentamente, mirándolo con la inquietud del que sabe que está al borde de un abismo. Esto no es solo un informe, continuó el anciano, es un testimonio. Habla de experimentos que se realizaban bajo el manto de técnicas espirituales para tratar la melancolía. Experimentaciones que convertían a las novicias en meras sombras de lo que fueron. La mirada del anciano se oscureció. Sustancias utilizadas para inducir histeria, para despojar a las novicias de su voluntad. No solo desaparecían, se les hacía olvidar que alguna vez fueron personas. Al escuchar esto, la familia Blackwood sintió el frío recorrer sus espinas. Pero eso no es todo, continuó el anciano. Con un temblor, leyó en voz alta: el convento de Santa Clara ha estado en la mira de las autoridades y ha manejado su influencia para silenciar disidencias. Personas que se atrevían a investigar desaparecían, se consideraban sumamente peligrosas. Los ojos de la joven novicia parecían ver hacia otro mundo lleno de dolor y desesperación. Ellos lo saben, no solo la iglesia, sino autoridades del pueblo. Las cartas entre Agnes y el obispo son claras. Cualquier voz en desacuerdo es rápidamente silenciada. Buscar la verdad. Aquí es lo mismo que buscar la muerte. De repente, un grito desgarrador resonó en el pasillo, cortando el aire. Se trataba de un eco que hacía vibrar los muros de piedra caliza. La novicia se encogió, al borde del colapso, mientras la Madre Superiora sonreía con un desdén helado. Ah, el sonido de la rendición. También esto es parte del ritual. Los Blackwood sabían que no podían quedarse ahí. Debían salir, pero el pánico había comenzado a apoderarse de ellos. El anciano, en un último intento por guiarlos, abrió su libro de registros, mostrando más nombres, más historias ocultas. Lo que están haciendo aquí va más allá. Están en contacto con otras instituciones. No solo son ellos, son parte de una red, una conspiración que se extiende mucho más allá de este convento. En ese momento, la atmósfera se tornó aún más opresiva. La oscuridad parecía engullir cada rincón, y los murmullos, risas distantes y gritos se mezclaban en un coro inhumano. El anciano se acercó más a los Blackwood y susurró: no hay solo novicias aquí, hay otros. Cuerpos que han sido vendidos, vínculos que se esconden en los rincones oscuros de otras diócesis. Todo lo que pensaron que sabían sobre el convento cambió en un instante. Una red de horror se extendía hacia tan lejos que perderse en ella era una posibilidad aterradora. El tiempo se detuvo por un segundo. La figura de Agnes dio un paso hacia adelante. El eco de sus palabras resonó como un trueno. La sangre habla de traiciones. Y ahora, ustedes son parte de la historia, pero las sombras no permitirán que se vayan. Antes de que pudiera continuar, una voz retumbante llenó el pasillo. Estamos aquí para liberar a aquellos que han sido olvidados. Gritos que resonaban con ferocidad, llenaron el aire, y las luces titilaron con fuerza. La presencia de un grupo de figuras emergió de la penumbra. Hombres y mujeres, con rostros que antes habían sido familiares para el pueblo, marchando hacia la sala en la que se encontraban. En un abrir y cerrar de ojos, el caos se desató. La escena frente a ellos cambió por completo y dejó un nudo en sus estómagos. «Ustedes no pueden quedar, no aquí», gritó uno de los recién llegados,
su mirada cargada de una fe desesperada. Esos cuerpos, esas almas, poseen aún el poder de controlar su destino. El anciano médico cerró su libro con violencia y gritó: «Lo que han hecho aquí solo fue el comienzo. ¿Quiénes son y qué quieren de nosotros?». Las sombras comenzaron a moverse, y dentro del tumulto, la pregunta flotó en el aire: ¿qué cuerpos habían regresado para reclamar su venganza? La respuesta podría cambiarlo todo, y solo el tiempo revelaría lo que vendría a continuación. La atmósfera se hizo más pesada, casi asfixiante, mientras la figura de la Madre Superiora Agnes avanzaba. La joven novicia, temblando, intentaba levantarse, pero el miedo la mantenía en el suelo, deslizándose cada vez más cerca de los Blackwood. Las sombras a su alrededor se retorcían, casi como si tuvieran vida propia. «No pueden quedarnos». «Aquí, ellos vienen», repetía, mientras lágrimas corrían por su rostro. El anciano, con su voz quebrada, gritó en medio del clamor: «Tienen que escucharme. Hay documentos que revelan algo aún más perturbador». En su mano temblorosa sostenía un viejo cuaderno. Las páginas desgastadas eran como fieles recuerdos de un horror encubierto. Este informe describe experimentos no solo en novicias, sino en todos los que pisaban esta tierra. Personas traídas de otros conventos. Ellos usaban la fe como disfraz. Mientras continuó el anciano, el terror en la habitación aumentaba. Palabras que confirman que estas prácticas eran para alterar la mente. Leí con voz entrecortada: melancolía inducida por sustancias, incluso rituales para experimentar cambios físicos. Se tomaban cuerpos sin vida de hospitales y casas de locos, despojando de sus vestiduras nombres de quienes habían sido desaparecidos, así como habitaciones de aislamiento diseñadas para mantener a las rebeldes lejos de la luz. Un escalofrío recorrió a todos. Sabían que se refería a muchachas, mujeres a las que nunca volverían a ver. La mente de William corría, recordando las historias que había escuchado desde pequeño. Era como si siempre hubiera un velo sobre el convento y la diócesis. ¿Qué tanto había alcanzado esta red? Ellos vendían a esas mujeres como si fueran juguetes rotos, murmuró, horrorizado. Los murmullos entre la multitud que surgió en la sala desaparecieron, y la Madre Superiora se acercó, su mirada fija en el anciano. ¿Han decidido hacer un escándalo? «El conocimiento es peligroso», dijo, despojando de su voz cualquier vestigio de humanidad. «¿Qué más nos ocultas?», gritó William, incapaz de contener su rabia y su dolor. «Dime, ¿cuántas almas has sacrificado en nombre de tu fe?». La Madre Superiora sonrió, impasible. «Todo tiene su precio. Lo que les he ofrecido es salvación. Aquellos que sirven justo en la llegada del juicio», dijo, convirtiendo su desafío en burla. Sus palabras resonaban en el aire como un eco en un valle vacío. Las sombras no solo están aquí. Ellos tienen sus canales, sus redes, no solo este convento, sino otros. La corrupción está extendida, y su sangre será nuestra salvación. Los Blackwood sintieron que el pánico iba en aumento. No podían abandonar aquel lugar ni a las almas atrapadas entre sus paredes. Siguieron el eco hacia el fondo del pasillo, donde la voz de una figura se alzaba con fervor. Un grupo más había llegado, entre los cuales reconocieron a algunos vecinos y amigos, pero un rostro no era familiar. Un hombre con un aura autoritaria al frente. «Sean bienvenidos», rugió. «Estamos aquí para limpiar lo que el convento ha ensuciado. ¿Quieren ser parte de esto o quedarse en las sombras?». William sintió un ardor en su pecho.
¿Quién era este hombre? No era solo un cercano al convento. Era un miembro de la autoridad, quizás uno de aquellos que se había blindado en la complicidad, y ahora se presentaba como salvador. La confusión se transformaba nuevamente en miedo. El anciano levantó una mano, tratando de frenar el revuelo. Pero, ¿cuál es su papel aquí realmente? El hombre sonrió, pero su sonrisa estaba llena de secretos oscuros. La salvación no se regala, se obtiene. La familia Blackwood tiene una historia en este pueblo, una conexión, la misma devoción que a la iglesia. Puede ser nuestra arma. Todo pasó rápidamente. En medio de los gritos, en el calor de la confrontación, una puerta se abrió de par en par detrás de ellos, dejando entrar un frío helado que heló la sangre de todos en la habitación. El ambiente empezó a vibrar, resonando con murmullo creciente. La sombra de lo inexplicable se asomaba por la puerta. «¡No! ¡No puede ser!», gritó la novicia, cerrando los ojos mientras el terror se apoderaba de su rostro. «Ellos han regresado. Nunca deben dejar que regresen». La habitación se llenó con susurros quedos, atravesando el aire como un denso viento en una tormenta aciaga. La gente comenzó a retroceder, y todos miraron bajo la luz parpadeante, horrorizados. ¿Qué realmente somos? ¿Qué espera el pueblo de nosotros? Era la única pregunta resonando entre sus corazones. Y cuando las últimas sombras emergieron, formándose en figuras vagamente humanas, la distracción, el caos, se transformó en un miedo paralizante. ¿Cuántas almas habían sido arrebatadas y qué verdad esperarían desvelar las hojas amarillentas? Las respuestas parecían más elusivas, justo cuando la oscuridad se apoderaba del convento, dejando a todos suspendidos en un abismo sin final. El aire en el convento de Santa Clara era un vendaval de susurros y temores. La Madre Superiora Agnes se acercó a los Blackwood, su sonrisa helada convirtiéndose en una mueca al ver la confusión en sus rostros. Todo alrededor era caos, sombras danzantes, ecos de gritos y el crujido de los muros de piedra. Había algo en la atmósfera, una presión asfixiante que parecía aumentar con cada latido del corazón de William. Ustedes piensan que pueden escapar de la verdad, pero lo que han despertado es irreversible, dijo Agnes, avanzando con un paso calculado. Los murmullos de las sombras tras ella vibraban como una orquesta siniestra. Al fondo, el anciano médico temblaba, incapaz de contener el peso de su conocimiento. «¡Aquí! ¡Miren esto!», gritó, levantando un documento desgastado. Era una carta que poco a poco se convertía en un testamento de horror. Habla de un intercambio oscuro. No solo sonsacaban a las novicias, también a otros cuerpos, a los que habían sido olvidados, aquellos que habrían querido ser sanados, decía, su voz atronando como un eco en la penumbra. La comunidad había visto, había callado, y ahora estaba a punto de enfrentar su propio horror. Un murmullo colectivo se extendió a través de la multitud reunida. Los vecinos, conocidos, por haber mirado hacia otro lado, miraban con ojos desorbitados. ¿Qué más habían permitido? Las sombras que se movían parecían cobrar fuerza, alimentándose del terror que inundaba el lugar. Los Blackwood, casi paralizados, comenzaron a entender la magnitud del engaño. ¿Las autoridades estaban involucradas?, preguntó la madre, su voz temblando como una hoja en el viento. Agnes barrió con su mirada desdeñosa los presentes, como si pudieran sentir la verdad incompleta flotando entre ellos. Los acuerdos se han gestionado. Las manos han estado limpias mientras los corazones han estado manchados. Ofrendas, almas y dinero.
dijo, su tono lleno de burla. Las revelaciones iban más allá de lo que podrían haber imaginado. Una verdadera red de complicidad, no solo en el convento de Santa Clara, sino extendiéndose a otras instituciones, otros conventos. La agonía en el rostro de la joven novicia se intensificó. «No hay salida», murmuró, mientras el frío de la culpa ocupaba cada rincón del convento. William sintió el corazón hacerse un nudo en su pecho. ¿Cuántas vidas se habían perdido en nombre de la fe? ¿Cuántas almas habían sido sacrificadas para proteger un secreto tan oscuro? Sin embargo, lo peor estaba por llegar. El anciano giró el documento con manos temblorosas, revelando un anexo. Este es un registro de simbología, ritos específicos, planteados para alzar poder y manipular la mente de las novicias. Texto de una literatura prohibida, manchado de sangre y desesperación. Se escuchó un murmullo en la multitud. Al ver el documento, una voz resonó en la oscuridad. Están en juego fuerzas más allá de su comprensión. No solo son novicias y cuerpos perdidos, son piezas de un rompecabezas macabro que intentaron ocultar. Las luces comenzaron a parpadear, proyectando sombras alargadas. El aire parecía girar, creando un vórtice de pánico. Las consecuencias se hacían palpables. «Tendremos que enfrentarlo», dijo William de forma decidida, empujando hacia el centro de la multitud. «No cometeremos el mismo error que los que se quedaron callados. No podemos permitir que esto siga. Hay que sacarlo a la luz». El anciano asintió, su rostro surcado por la angustia. «Aún hay tiempo. Pueden salvar a muchas más, pero debemos actuar ahora». El pavor colectivo se transformó en determinación. Los murmullos se convirtieron en claxones de decisión. Pero entonces, un eco retumbó en la oscuridad, resonando como un tambor en la conciencia de todos. «Nadie se irá. Las sombras protegerán este rincón». Era la voz de la Madre Superiora, fuerte y ominosa. El pasillo parecía alargarse. Un abismo que amenazaba con tragarse cualquier atisbo de esperanza. La multitud sintió la presión. Las sombras se agolpaban. La lucha estaba por comenzar. «Nos arriesgaremos», exclamó una voz familiar, una de las vecinas. «Si permanecemos aquí, seremos una parte más de esta historia oscura. Es hora de tomar acción. Nadie más será una víctima de su silencio». La urgencia se sentía en cada respiración. Ellos eran la última línea de defensa. Las sombras emprendieron el ataque, y la sala se volvió un laberinto de pánico y ruido. Pero, al mismo tiempo, un nuevo coraje surgió entre ellos. Las luces fluctuaron, y un nuevo grito desgarrador retumbó. La sala se estremeció, y la presencia de algo desconocido llenó el aire. Mientras la oscuridad acechaba, el clamor por justicia y verdad resonó. Nadie sabía qué terminaría todo esto, pero sí sabían que debían intentarlo. Las preguntas flotaban en el aire. ¿Podrían tantear la luz en medio de tanto horror? ¿Sobrevivirían a la verdad? Ahora era su momento. Esta historia no se cerraría en silencio. Lucha por la verdad. No olvides a aquellos que ya no tienen voz. Únete a nosotros.